Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... El mundo necesita gente que ame lo que hace. Única en el país con certificación WASC. Saludos cordiales, muy buenas noches. Este es el programa Hora 25. La campaña electoral arrancará oficialmente 45 días antes de las elecciones de febrero próximo. Sin embargo, todo el andamiaje está montado y la misma se lleva adelante con caminatas, concentraciones, encuentros de candidatos con los ciudadanos. La campaña, entonces, podríamos decir, está en marcha. Desde la mirada, desde la visión de los votantes, las exigencias y anhelos están en aspectos como la economía, sin duda. Hay otro tema que ha surgido, que es la corrupción. La capacidad adquisitiva es una preocupación que tiene la población. El empleo, sin duda, es otro aspecto. La seguridad, la educación, el alto consumo de drogas y otras son los temas que a esta hora motivan preocupación. La corrupción saltó al segundo lugar luego de los escándalos que han sido denunciados y en los cuales están involucrados funcionarios del actual gobierno. A esta hora, el tema de la corrupción es la segunda prioridad de la población. Los asuntos de coyuntura también agitan las aguas de la contienda. La ley que incrementa el impuesto a la plusvalía y el aumento a 5% del encaje bancario para el tema del dinero depositado en el Banco Central produce convulsión. Esta semana se ha incorporado otro factor a la campaña. Me refiero a la aprobación para que se lleve adelante conjuntamente con la elección de febrero la propuesta del presidente de la República en torno al Código Ético. Esta iniciativa ha sido ya aprobada por la Corte Constitucional y el texto ya está en conocimiento del jefe de Estado y empezará a difundirse. Buenas noches entonces, Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Martina, ¿quién es nuestro invitado de esta noche? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, amigos televidentes. Con 33 años de edad, el manabita Iván Espinel Molina es el candidato a la presidencia más joven para las elecciones del 2017 y nuestro invitado de esta noche. Médico de profesión, se postula en binomio con otra profesional en la materia, Doris Quirós, y a través del Fuerza y Compromiso Social, que es el partido que fundó. Su paso por la política inició con este gobierno, aunque podría decirse que también se trata de una afinidad familiar, puesto que sus primos Vinicio y Fernando Alvarado, al igual que Luis Monge, han trabajado varios años al servicio del gobierno y de Alianza País. Hoy, las encuestas lo colocan entre los menos opcionados para ganar la presidencia. Sin embargo, Espinel afirma que no confía en las mediciones a la carta, y estas mediciones son a la carta porque se realizan en Ecuador desde hace años de esa manera. Dice que la historia del país ha comprobado que quienes estaban en la cola de las encuestas han terminado asumiendo la presidencia. De hecho, eso fue lo que describe justamente, fue lo que sucedió con el presidente Rafael Correa. La pregunta es entonces, ¿por qué no eligió continuar su carrera política en el movimiento de quien inspira aquel ejemplo y bajo cuyo mando ya ha trabajado a través del IES? Formó parte de un gobierno contra el que ahora compite. Iván Espinel ejerció la dirección del Hospital del IES en Durán y luego la dirección provincial del IES en el Guayas durante la presidencia de Rafael Correa. A raíz de ambas experiencias, catapultó su candidatura a la presidencia y la creación de la organización política Fuerza y Compromiso Social. Hemos planteado la apertura total del sistema de salud las 24 horas. Durante su gestión como director provincial, emprendió una campaña de embargos por mora patronal con el IES a edificios emblemáticos de Guayaquil y empresas de diversa índole, entre ellas medios de comunicación radial, empresas de servicios agrícolas como Cervagro y proveedoras de tratamientos para reducción de peso como la IN. Pero sin duda uno de los embargos más polémicos que emprendió fue el del Estadio Monumental de Guayaquil en el 2013 por el incumplimiento del Barcelona Sporting Club en el pago de las afiliaciones de sus trabajadores a la seguridad social. El trámite que se tiene que dar es un levantamiento y un avalúo por un perito de las instalaciones para proceder, si la institución requiere, pues no, el arrendamiento de los bienes embargados, y si no, pues en plazo de 90 días, lo que la ley dice, pues se estipula el remate. La acción
coactiva se levantó luego de que el equipo deportivo cancelara $386.524. Pero las deudas del Barcelona, al igual que las del Emelec, se investigaron para constatar si su aporte a la seguridad social correspondía o no al salario real de los jugadores. Este proceso significa entrevistas, verificación, entrevistas con el propio profesional. Durante la estadía de Espinel en el IES también se modificó el manejo del call center de la institución, criticado por su ineficiencia en tramitar citas oportunamente. Lo que va a cambiar es la operatividad del sistema. Ahora lo va a coger el IES, ya no un prestador externo. La propuesta incluyó contratar a 6.000 doctores y enfermeras para gestionar citas en un plazo de 48 horas. Meses después, algunos ciudadanos afirmaron que los inconvenientes persistían. ¿Cuánto tiempo tiene así? Ahorita en terapia tengo, a los 3 meses me van a dar cita. Otro tipo de retrasos característicos de la red de salud pública tampoco faltaron durante la gestión de Espinel. Ese seguro social abrió las puertas a todo el mundo. Yo te ofrezco, pero anda a ver quién te da. Yo no puedo seguir trabajando si no tengo circulante para pagar a mis empleados, para pagar mis materiales. Los vínculos del actual candidato a la presidencia con el gobierno trascienden su estadía en el IES. Vinicio y Fernando Alvarado, hombres muy cercanos al presidente Rafael Correa y edificadores de su proyecto político, son sus primos. De hecho, su afinidad con ellos llevó a la ex trabajadora del IES, Nelly Concha Urgilés, a enviar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2012, cuando Espinel interpuso una demanda por injuria en su contra, tras llamarlo un sujeto bellaco. Urgilés escribió a la CIDH que en su país, ante estas circunstancias, no había la posibilidad de ser juzgada por un tribunal independiente de las órdenes del gobierno nacional. Espinel abandonó el IES en diciembre del 2014 e inscribió su propia organización política en agosto de este año. En su plan de gobierno contempla reformas al sistema de salud pública, la repotenciación del sector agrícola y una reforma integral de los sistemas judicial y penitenciario. La duda es si esas propuestas son fruto de falencias que descubrió cuando formó parte de la administración pública y no cambió, o si son un producto de una campaña que contribuye a dispersar el voto. Bien, entonces nuestro invitado de esta noche es el doctor Iván Espinel Molina. Agradecemos su presencia, doctor. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todos los ciudadanos. Un gusto, un placer poder estar acá y decirles que la nueva generación del Ecuador, esa generación Y, la generación milénica, está tomando la posta a la política ecuatoriana. A ver, empecemos. El que hace las preguntas soy yo ahora, verá. Doctor, usted es muy joven, eso se aprecia inmediatamente, tiene apenas 33 años. ¿Se siente capacitado para ejercer la presidencia de la República? Por supuesto, estamos capacitados porque sabemos que el Ecuador necesita una posta política, porque en el sistema actual, en este sistema democrático, no existe una libertad de participación, ya que el código de la democracia hace que personas que quieren emprender estén relegadas. Si quieres formar un partido a nivel nacional, tienes que tener ciertos requisitos, mínimo 12 provincias. ¿Pero cuál es la posta? ¿De quién a quién quiere pasar usted el poder? Bueno, de la nueva generación política del Ecuador. Andrés, vemos en el panorama político los mismos de siempre. El pasado, ese pasado que ya debe estar enterrado en el Ecuador. ¿Cuál ese es el pasado de la pasado? casta política. El pasado es Rafael Correa. De la partidocracia. No, Rafael Correa tiene 10 años en el poder. Y Andrés, el presente estancado, cuyo modelo se agotó, que también es parte del pasado. ¿Por qué no avisoramos nuevos elementos? Porque el sistema no le conviene. Porque el sistema le conviene seguir en lo mismo, ¿Pero quién reciclando. construyó ese pasado? Por supuesto, ¿O los quién que están construyó ahora. ese sistema? Los que están ahora. Y los que son Alianza miembros, País, los que están ahora Ya. y los que son, disque liberadores de la patria, y son los mismos de hace 20 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la sinceridad con el pueblo ecuatoriano para decirle la verdad? Este joven ha dicho las verdades cuando estaba en la administración pública y ahora. Y es por eso que nosotros embargamos por primera vez en la historia una institución pública, sabiendo que el ejemplo debe empezar en casa, como el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con deudas a los aportes de los trabajadores en 1980. Eso nos da probidad y transparencia para ahora darle la frente al Ecuador. Como acabamos de escuchar en el reportaje, también embargó el estadio de Barcelona. Claro que sí, ahora con que un dolor terrible, porque es el equipo de mis amores. El Barcelona ha quedado campeón, ¿no tiene un cargo de conciencia? Para nada. Cargo de conciencia sí, cuando nosotros visitamos a los trabajadores en la institución de ese momento y no tenían para diversos tipos de atención. Cuando se había muerto un trabajador hace algún tiempo y el hijo no recibía el Montepío,
¿Cómo podemos, Andrés y ciudadanos, vivir con esa realidad? Eso sí sería una inequidad terrible. No hacerlo, no actuando cuando se tienen las armas necesarias. Pero la gente actúa por coyuntura política. Los funcionarios de turno actúan por el populismo. Eso no es popular. No, disculpen. Nosotros venimos acá para sentar las bases necesarias de lo que le favorece al Estado. Iván, las encuestas señalan que usted está en el último lugar. Bueno, no sé a qué encuesta se refiere. ¿Usted tiene algunas que demuestran lo contrario? Nosotros, después de 3 semanas de habernos inscrito, dado que no tenemos mucha credibilidad en las diferentes firmas encuestadoras, con todo el respeto que se merece, porque hay variación de una firma encuestadora a la otra. Lo que sí mantienen constante es que hay un gran nivel de indecisión por encima del 50%. Sin embargo, a todo esto, después de 3 semanas inscritos, de 0 que nos ponían todos, estamos en algunas del 2%. Eso significa un crecimiento exponencial, porque la gente está saturada de la política tradicional, esa política que ya fue, esa política que nos intenta meter en una burbuja y aislar de las necesidades necesarias, muy necesarias para el pueblo ecuatoriano. ¿Con qué recursos formó usted su partido, su movimiento? Bueno, con el recurso y el aporte de los miembros del movimiento. Recordemos que este movimiento tiene 5 años transitando por todo el Ecuador, creándose. Yo en el 2009 fui presidente nacional de los médicos rurales. En ese transitar hubieron aportes tanto de amigos empresarios privados como de los integrantes del movimiento. 5 años para formar algo es diferente lo que ocurre a 3 meses para recaudar como Iván, cierto colectivo. Doctor, es que coincide que Ramiro González constituye un partido en el IES y usted constituye un partido en base de alguna manera al IES. Andrés, yo respeto mucho su opinión, sin embargo discrepo terriblemente. O sea que el IES se convierte en lo que se ha denominado siempre el botín político. Es su visión respetable. Dígame que no, demuéstreme que no. Lo que pasa es que pasa algo muy claro. Esto es como un iceberg, como un témpano de hielo. Usted solo visualiza el 30% que está en la superficie, pero el 70% constituye la base. Claro, cuando Iván Espinel, a partir del 2011, comienza a formar las bases estructurales del movimiento, nadie le paraba bola. ¿Quién lo iba a invitar a un medio de comunicación? Entonces, claro, cuando ya somos visibles, cuando somos arriesgados, como nos caracteriza la nueva generación, ahí sí nos invitan. Por eso es que digo que el sistema es muy inequitativo. Pero demuéstreme que no se constituyó en base a su paso por el IES. Bueno, ahí están las pruebas. Los videos, los archivos, hay documentos de la prensa escrita cuando hacíamos brigadas médicas con el Frente Integral de Profesionales, un frente que estaba inscrito en el MIES para hacer obra social, para hacer proyectos de ayuda comunitaria. Las pruebas están. Ok, doctor, le voy a hacer esta pregunta, voy a tener que leer para que esté claro y preciso. Nelly Concha, una empleada del IES, fue sometida a un proceso judicial que usted le planteó por injurias, un procedimiento muy parecido al que han hecho o han echado mano muchos funcionarios del gobierno. El presidente, por ejemplo, su primo mismo Vinicio Alvarado, usted le planteó una indemnización de $100.000. No caigamos en confusiones. Hay que ser claros. Iván Espinel, como cualquier otro ciudadano ecuatoriano, tiene el derecho a defenderse por medio de la justicia. Y eso es lo que hicimos. El día de mañana viene alguien y le dice a usted, Andrés, vea, usted es narcotraficante, usted es un bellaco, y usted bien, gracias. Usted tiene que defender su honra, tiene que defender su ética, su transparencia. Y eso es lo que hizo Iván Espinel como cualquier ciudadano ecuatoriano. ¿Qué le hizo la señora esta, la empleada? Bueno, esos epítetos ofensivos hacia la moralidad y dignidad de un ciudadano común, nosotros propusimos una demanda. Sin embargo, esto terminó por disculpas y terminó la demanda. Ella planteó una acción también a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque advertía que en el Ecuador no había una justicia adecuada. Hay 2 cosas que están separadas. Una, demanda ordinaria por la justicia ordinaria, sí, claro, como ciudadano, claro. Y la otra es porque ella refería pues que tenía que ser reintegrada a la institución antes de que esté Iván Espinel en el puesto. Yo ya acogí esto y así fue. Si no es que yo, como representante legal de una institución, en ese momento de un hospital, tengo que agotar todas las instancias legales, pues, ¿no? Bueno, vamos a temas ideológicos ahora. Usted ha dicho que no es ni de izquierda ni derecha. No son nada, pues. Si no es lo uno, no es lo otro, no es nada, pues. Cuando uno tiene una necesidad imperiosa, y con esto traigo un ejemplo claro. Si usted, ciudadano, se queda sin empleo y el día de mañana alguien le ofrece empleo, pero le dice, yo soy de izquierda,
Por lo contrario, soy de derecha. Usted no cogería el empleo. Maslow ya decía, un pensador norteamericano, hay necesidades fundamentales que superan a un ámbito filosófico. Y estas son las necesidades de empleo, salud y educación. Nosotros tenemos nuestro ideario. Eso se hace ideario. en base a un sendero, a un camino que hay que llevar al país, a la nación. Por supuesto, y esa es una ideología, es un pensamiento. Entonces yo voy a ir por la izquierda, voy por la derecha. Usted lo ha manifestado claramente, un pensamiento que no es el pragmatismo. En nuestro ideario reza y se constituye el progresismo social. ¿Qué quiere decir esto? El ciudadano que nace con iguales condiciones de todos, que el Estado le da las herramientas y depende del aprovechamiento de esas herramientas, el progreso. No estamos hablando de un Estado paternalista, sino de un Estado que apoya el emprendimiento ciudadano. Si alguien quiere ser mucho más fino, puede ubicarse en el centro, en la centroizquierda. Lo que nosotros decimos es que para el progreso de una sociedad no podemos radicalizarnos, por Dios. No podemos decir, somos socialistas y hacemos convenios multilaterales de libre comercio. Eso es lo que hace el presidente Rafael Correa. Por eso, y le hemos dicho. Usted está criticando eso. Lo hemos Bien, dicho, claro. Vamos a ir, doctor, ahora a conocer unas preguntas que le han formulado los amigos oyentes y televidentes que están atentos a este programa y que lo hacen a través de las redes sociales. Ahora mismo tenemos la primera pregunta que vamos a poner en consideración de usted. El señor Jaime Andrés Vélez, parece que firma, dice: ¿qué pretende en política si es muy claro que es candidato con la venia de sus familiares? Alvarado Espinel. Yo respeto muchísimo la opinión y la libertad de expresión de los ciudadanos, pero esta es una pregunta sin sentido. ¿Acaso que usted tiene que pedirle permiso para actuar? Sea al hermano, al papá, al familiar, a quien se le dé la gana. Nosotros estamos participando por una libertad, por un pensamiento, por sembrar una idea en el Ecuador que hay que caducar a la política tradicional. Y pongo un ejemplo. Si yo fuera acomodado, como lo dice, está bien, pues juego a favor de la coyuntura. Si dicen que hay compadrazgo, familiaridad, me meto bajo el paraguas del oficialismo. Pero hemos tomado la decisión más difícil, participar por el pueblo ecuatoriano, dándole esa nueva visión y desafiando a esa política tradicional que ya fue. ¿Y usted es autónomo, es independiente a tomar decisiones en el caso de que se adviertan supuestos hechos de corrupción en los cuales estén involucrados familiares? ¿A usted no le temblará la mano para establecer sanciones, en fin? Quien sea, quien sea. Vamos a ir a otra pregunta que le han formulado los amigos que nos están ahora mismo sintonizando. ¿Cuál es su propuesta para la economía digital? Solo para terminar lo anterior que usted dijo, nosotros en días pasados propusimos esta ley bisturí anticorrupción para establecer y eliminar el cáncer que afecta en estos momentos al Ecuador, que es el cáncer de la corrupción. ¿Qué mejor sanar al país? El Código Integral Penal actual, por delitos como el peculado, máximo ponen penas de 13 años. Nosotros hemos establecido mínimo 40 años, porque nadie se puede robar el fruto de su esfuerzo ni encontrarse dineros en los techos, Y vamos a hablar de la pena de muerte más adelante. Claro que sí. Ahora tenemos la última pregunta de este segmento de la audiencia que está atenta a la transmisión. ¿Cuán honestos considera a sus tíos Espinel? ¿Cree que le han hecho bien al país? Mire, no soy yo quien debe juzgar ciertas cosas, honestidad o no. Es el pueblo ecuatoriano y es la justicia ordinaria y son las rendiciones de cuentas establecidas en la Constitución, por favor. Y si hay alguna pregunta directamente para ellos, bueno, deberían invitarlos a ellos para que respondan. Estos temas del Espinel y Espinel que se repite con frecuencia. ¿Usted qué nivel de parentesco tiene con Vinicio y Somos primos, tenemos una excelente relación. Pero bueno, cada uno tiene su postura política. ¿Y el otro, Jorge Glass Espinel? Yo soy muy amigo del vicepresidente, no tenemos una familiaridad cercana, sin embargo tenemos analogía dentro del apellido. ¿Y el apellido no es de familia, digamos, no son familiares ustedes? Debería ser en el árbol genealógico, sí, como también del alcalde de Quito, Mauricio Rodas Espinel también son parientes. Entonces, que vamos a ponernos de acuerdo, somos de la oposición, somos a favor. De Mauricio Rodas sí es pariente. Cercano, ¿no? Me parece que tienen alguna relación cercana. ¿No? Por ahí me han dicho que tengo parecido físico. Bueno, ojalá que no, yo lo respeto mucho. Tenemos que ir a la publicidad, doctor. En un instante retornamos para la segunda parte de este diálogo que mantenemos aquí en nuestro estudio de Teleamazonas con Iván Espinel Molina. En un instante.
Sigue Hora 25 y revisa nuestros contenidos adicionales en www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial. Esto es Hora 25. Retomamos nuestra entrevista con el candidato a la presidencia, Iván Espinel Molina, que ha propuesto en su campaña llamar a los centros de rehabilitación centros de perfeccionamiento del delito y propone una reforma del sistema judicial y penitenciario, contando con un grupo de élite de inteligencia para combatir la delincuencia y también el narcotráfico. Cree necesario remunerar a los reos por el trabajo que realicen en los centros penitenciarios y que sea su familia quien recibe ese dinero. También habla de convocar un plebiscito para aprobar la pena de muerte a pedrastras y asesinos. Cree que es necesario disminuir 2 puntos en el cobro del impuesto a la renta a quienes en su primer empleo den a jóvenes la oportunidad de trabajar en su empresa, al igual que a mayores de 45 años. Habla de cambiar las políticas agrícolas del país, fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico. También se refiere a la eliminación del examen ENES y a permitir que los estudiantes elijan su carrera universitaria utilizando un test psicológico como guía. Habla de abrir los centros médicos 24 horas en todos los niveles de atención, suspender el proyecto a la refinería del Pacífico y cualquier otro tipo de proyecto característico de cosas antitécnicas y antieconómicas. Habla también de renegociar la deuda con China, pero continuar siendo aliados comerciales y eliminar el dinero electrónico por insuficiencia de sostenibilidad. La duda es si el camino que conduce a estas reformas es transitable para una organización política que acaba de nacer y que difícilmente tendrá la representación necesaria para realizar cambios verdaderos y profundos a través del legislativo. Bien, entonces vamos a presentar la segunda parte de este diálogo. Doctor, quisiera, en base a lo que acabamos de escuchar, algunas precisiones o ampliaciones. Por ejemplo, este planteamiento que usted ha formulado de que se incorpore la pena de muerte en el Ecuador. Debemos ser muy claros y en las conversaciones que hemos tenido con distintos sectores ciudadanos, en nuestro transitar, tanto de la recolección de firmas como en el apoyo a la candidatura, los sectores propusieron la inclusión de la pena de muerte, indignados por el aumento del índice delincuencial de asesinatos y violaciones. Nosotros, como un vehículo de una organización política, la incluimos y la propondremos al país por medio de un plebiscito. Serán los ciudadanos democráticamente los que rigen los designios del futuro del Estado quienes vayan a decir. Nosotros simplemente la hemos propuesto. Pero usted es partidario. Claro que sí, o si no, no la ¿Usted cree que claro debe implementarse la pena de muerte? Por supuesto que sí, en esas dos partes bueno, pero estamos convencidos en eso. Si es que es partidario, impúlsela usted, ¿por qué tiene que pasar la pelotita al pueblo? Bueno, discúlpeme, Andrés. A ver. O sea, estamos en un término aristocrático, dictatorial. No es el pueblo el que realmente decide. O si no decíamos entre usted y yo. Vamos a consultar todo, pues. No, a ver, la Constitución es clara. En cosas de reforma trascendentales para el pueblo ecuatoriano se le debe preguntar. O si no, son las élites las que deciden, como el país ha estado acostumbrado a hacerlo. La representación. Si uno pide la representación a los parlamentarios o al presidente, tiene que asumir la responsabilidad. Pero ese tipo de representación viene asumida de sinvergüencerías y de sometimientos al pueblo. El pueblo debe preguntarse cuando hay un tema trascendental en una reforma, sobre todo de la Constitución ecuatoriana. Fíjese usted, un caso que preocupa a la población, especialmente a los padres de familia, los altísimos niveles de consumo de drogas. Usted también en las caminatas, seguramente muchos de los padres le dicen eso. Claro. Y eso se produce porque se establecieron ciertas legislaciones, ciertas decisiones gubernamentales que estimularon aquello. Estamos totalmente de acuerdo con la desesperanza que tienen los padres de familia actual, que tenemos los padres de familia. Hacen una tabla y significa que menos, por ejemplo, de un porcentaje de 1 gramo, tienes para consumidores en alguna sustancia. Si repartimos ese porcentaje por miles o cientos de microtraficantes, se vuelve un negocio. Claro.
Vamos a eliminar esa tabla y cualquiera que tenga el mínimo porcentaje se lo va a recluir con un proceso obviamente de investigación, si es que está vinculado a un negocio ya establecido o que si son jóvenes que tienen que entrar en un sistema de rehabilitación. Usted ha conformado su partido en base a una estructura que se la fue construyendo poco a poco y ahí estuvieron en un primer momento, no sé si sigan, ex militares, ex miembros de Fuerzas Armadas, ex combatientes del CENEPA, en fin. Sin embargo, ¿cómo entender cuál va a ser su posición respecto a este maltrato del cual ha sido objeto las Fuerzas Armadas por el gobierno actual? Nosotros hemos sido muy claros en aperturar el movimiento como debe de ser un movimiento democrático a todos los ciudadanos. En este caso están excombatientes, militares en servicio pasivo, comerciantes, jubilados, activos, toda la clase social ecuatoriana, jóvenes emprendedores. Y nosotros tenemos la apertura total. Que las leyes que se están implementando en algunos casos creemos que no están adecuadas y en otros sí y las apoyamos como hemos sido frontal. Uno no deja de ser menos o más político porque apoya diversas políticas, hay que ser transparente. Pero hay cosas que cambiar radicalmente, Andrés, y en eso hemos sido muy claros con nuestra militancia, muy radicales y sobre todo sabiendo que el Ecuador se construye de diferentes ¿Qué conceptos. cosas, por ejemplo? ¿Qué? Nosotros ¿Qué hay que cambiar de modo radical? Por ejemplo, la falta de aporte a la seguridad social, se quitó el aporte del 40%. Eso se va a recuperar. Claro, porque... Se va a pagar la deuda. Porque además. es antitécnico, pues, no hacerlo. No estamos hablando de un aporte 40% directo. Probablemente con un estudio actuarial puede ser menos, puede ser un poco superior, quién lo sabe. Pero lo que no podemos es darle un cheque en blanco a la ciudadanía y decirle, en el caso de ser necesario, el Estado garantizará el aporte. Y si el día de mañana necesitan 10.000 millones de dólares y el presupuesto del Estado no lo contempla, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Tiene una cifra de cuánto es lo que le debe el gobierno a la seguridad social? Pero nosotros tenemos varias cifras en ese. El gobierno aporta 1.000 millones de dólares anuales directamente a la seguridad social. Alrededor de 6.500 millones en bonos del Estado. Nosotros sabemos que el seguro social necesita reactivarse porque hay un déficit en el seguro de salud y esto para compensarlo fue modificado en el porcentaje de aportación. Sin embargo, el día de hoy se presta a organismos internacionales para hacer hospitales, por ejemplo, primera vez en la historia que en la seguridad social pasa eso. Sí, sin sentido. Entonces usted va a cumplir con la seguridad social, va a pagar la deuda que esté pendiente y va a devolver el 40%. Bajo un estudio actuarial, en base al porcentaje necesario, lo haremos bajo las condiciones del Estado. Lo que no podemos decir es desconocer, porque si desconocemos, también eliminemos entonces la representatividad del Ejecutivo al Consejo Directivo. Okay. Doctor, usted estaba explicando en el segmento anterior su afán, su lucha en contra de la corrupción. ¿Cuál es la propuesta puntual que usted formula al Ecuador? Bueno, nosotros hemos establecido y la hemos presentado. Nadie ha presentado la política tradicional, una ley directa, la ley Bisturí, anticorrupción. ¿Así se llama? Ley Bisturí anticorrupción, porque tenemos que extirpar el cáncer de la sociedad. Esa corrupción que se encuentra en tacitas de café, en las copiadoras, en los techos, que es sinvergüencería. Sin embargo, debemos castigar duramente. Las penas son muy endebles, salen riéndose después de la cárcel. Mínimo 40 años para quienes osan de usufructuar con el futuro de nosotros, los ciudadanos. Díganle eso pues a un joven que no puede entrar a la universidad, a una madre que no tiene dinero para comprarle las medicinas a sus hijos enfermos. Esta ley se va a implementar. Tampoco garantiza un rigor mayor, una pena mayor. No garantiza que no haya corrupción. Hay otros mecanismos que deberían surgir. Es que los instrumentos de control independientes, por ejemplo. Claro, permitir el funcionamiento de todas estas instancias de control. La lucha contra la corrupción no es una política aislada, ni una ley. Esto se tiene que complementar. Pero la política tradicional, esa que estamos caducando, que ya fue, ni siquiera propone absolutamente nada. Dicen que van a fiscalizar, pero no proponen endurecimiento de penas contra estos delitos porque tienen rabo de paja, claro, porque les tiemblan las piernas, porque ellos son parte de la falta de fiscalización anterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se tiene que levantar una nueva generación política. ¿Usted creará una comisión para establecer hechos de corrupción que se pudieron haber registrado durante estos 10 años? Bueno, muchas veces el establecimiento de comisiones es una utopía. Bueno, que no se cumple. La otra opción es que haya también la complicidad de encubrir. Pero sí, mediante esta ley, con un consejo de participación ciudadana adecuado,
neutral totalmente a los poderes del Ejecutivo, Legislativo, verificar también los actos lesivos para las arcas del Estado. Pero eso es dejar en el aire, pues finalmente. No, Andrés, o sea, si lo a mí me dejáramos, parece que la comisión es buena para saber la verdad, qué es lo que si lo dejáramos en el aire, no propusiéramos absolutamente nada y habláramos después, pues usted muy sabe que es para general. después. Bueno, nosotros estamos estableciendo, y la prueba, solo basta un botón para establecerla. Si nosotros proponemos a la Asamblea Nacional una ley como esta, y los asambleístas de turno no las aprueban, el pueblo ecuatoriano ya sabe quiénes son los corruptos. Ok, vamos con temas puntuales de coyuntura que requieren alguna definición de su candidatura. ¿Usted seguirá con la propuesta, con la política diseñada que al parecer a esta hora no ha tenido éxito y más bien ha fracasado de las cocinas de inducción? Nosotros proponemos medidas ambientalistas, proponemos ir hacia fuentes de energía renovables, no fuentes de energía que gastan el erario nacional, el tesoro, como fuentes de energía no renovables. Creemos sí en la política de las cocinas de inducción, pero no se lo hizo adecuadamente. No de esa manera, porque debió haber una socialización por segmentos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en ciertos sectores de la sierra, de la costa, que ni siquiera tienen un tendido eléctrico adecuado, poner cocinas de inducción? Es un peligro total. ¿Usted va a eliminar esta propuesta que ya es una realidad del dinero electrónico? Nosotros creemos que cuando el dinero electrónico está centralizado en una parte del Estado, que lo tiene que conllevar el Banco Central, y no en la banca pública, en la banca privada, perdón, no puede darse, porque hay ciertos errores que se pueden cometer y manoseos por parte del gobierno de turno. ¿Va a eliminar entonces? Claro, se va a eliminar el dinero se va a electrónico. eliminar y No si en funciona. un momento se retoma, bueno, será con la banca privada también. ¿Usted es partidario de continuar este programa de privatizaciones que ha anunciado el gobierno? Nosotros creemos que el Estado debe manejar las políticas necesarias, los márgenes y las leyes necesarias para que la empresa privada maneje ciertos actos importantes en la productividad. Lo que no puede ser el Estado es entreguista, ese Estado que estábamos acostumbrados en los años 90. Ni tampoco puede ser un Estado totalitario, eso ya fue. Hay una compensación que debe haber dentro de las políticas estatales y dentro de la empresa privada para compensar el progreso y la productividad. Usted no me ha respondido. ¿Va a vender los bienes al sector privado? Los que sean necesarios, sí. Por ejemplo, sopladora. Por ejemplo, la vamos a poner, por ejemplo, los canales públicos también. Incautados. Claro. Los que están incautados porque no es el giro del negocio. Las gasolineras de Petroecuador, el Banco del Pacífico, CNT, lo que sea todo eso necesario para que el Estado pueda tener una tranquilidad económica. Aquí existe, por ejemplo, una empresa pública coordinadora de empresas públicas. ¿Qué es eso? Estamos creciendo la burocracia en gasto improductivo. Otra cosa es el gasto productivo en carretera, en dispensarios médicos, en escuelas. Pero el gasto improductivo, ese gasto burocrático, ese gasto que ya fue de determinarse. Doctor, hay un tema central que es preocupación constante de la población y que es preciso que usted también la refiera en términos de oferta, de propuesta de campaña. ¿Qué hacer para resolver el asunto del desempleo? Se han perdido 300.000 plazas de trabajo. En nuestro caminar, en nuestros foros de discusión, hemos hablado al país las cosas claras. No como cierta política tradicional, esa que ya fue, esa política que no quiere curar el cáncer de la corrupción. Habla de cifras ¿qué va a hacer usted? Que no las demuestran. A eso voy. Nosotros le hemos hablado claro al país. Hay dos grupos que adolecen de falta de empleo. En esto se comprende el 5.3% de la tasa de desempleo, que son 419.173 personas que no están empleados. De esos corresponde de 17 a 25 años, 203.000 personas, y mayores de 45 años, 85.000 personas. Le hemos dicho a la empresa privada que quienes acojan a 4 personas de estos grupos van a recibir el 2% menos el impuesto a la renta, obviamente quitando ese pernicioso anticipo al impuesto a la renta, y con esto vamos a disminuir en 1% anualmente la tasa de desempleo, que es muchísimo. ¿Cuánto, perdón? 1%. 1%. La tasa de desempleo, que en índices latinoamericanos es muchísimo. Esto puede ser mucho más, dado que dentro de la superintendencia de compañías están inscritas 55.260 empresas que están activas, que están generando.
Hay que darle facilidades, porque de otro modo no podemos prometerle al pueblo ecuatoriano, vamos a aumentar los sueldos en este momento, vamos a conseguir tantas cifras de empleo, cuando no explicamos cómo. Eso se vuelve una ilusión, palabras que se las lleva el viento. Tenemos preguntas de la audiencia este instante a través de las redes sociales. Vamos a poner esta pregunta que ahora mismo ha sido ya establecida y dispuesta. Por favor. Bueno, hasta que tengamos listo aquello. Tengo un aspecto que me parece interesante que también requiere una definición. ¿Qué ocurre o cuál será su definición respecto a Julian Assange? Nosotros, en varios foros de conversación hemos dicho, respetamos el carácter diplomático del asilo, pero lo que no podemos respetar es sinvergüencerías del asilado. Ya está. Así de simple. Que no intervenga desde ahí. Así de simple. Si él comienza a usar cosas en desmedro de la política internacional ecuatoriana, se va de la embajada. Ok, ya tenemos entonces ahora mismo el tuit que nos permite entonces poner en consideración la pregunta que ha formulado nuestro amigo. ¿Cómo se va a reforzar la salud en el país? Por ejemplo, en Esmeraldas se necesita un nuevo hospital del IES. Mire, y muchas gracias al ciudadano por la pregunta. Mire cómo la política tradicional de falta de conocimiento no le sabe explicar a la gente lo necesario. La Organización Mundial de la Salud refiere que el 80% de las enfermedades se pueden solucionar en el nivel primario. Esto significa centros de salud y subcentros. Si usted va al día de mañana a un dispensario y le dolió el estómago, se tomó una pastilla y no le paró bola porque el dispensario estaba cerrado a las 6 de la tarde como horario de oficina, vuelve después de 3 meses con un dolor insoportable al hospital y tiene un cáncer. Esto le cuesta más al Estado, en desmedro de la salud del ciudadano y menos productividad. Le hemos dicho, en vez de construir tantos hospitales que son necesarios, pero hay que tener una equidad, es fomentar el nivel primario. Ese nivel primario va a fortalecer el siguiente nivel, que es el hospitalario. Para evitar que llegue una congestión a los hospitales. Y por eso es la apertura hospitales. 24 horas, 7 días a la semana. Si usted toca las puertas del dispensario a las 3 de la mañana, está cerrado. Sí. O sea, que hay que enfermarse en horario de oficina. Hay que decirle, sí, tengo que enfermarme en horario de oficina. Ok, tenemos otra pregunta, doctor. Tan descarado. Ok, vamos a la siguiente pregunta que ahora mismo tenemos. Por favor, pregunte exhaustivamente cómo consiguió la beca de Cenecit. No tengo beca del Cenecit, por favor, informarse bien de estas situaciones, no caer en las taras de la política tradicional. Como nos ve creciendo, están que le tiemblan las piernas. Ya están temblando a todo el mundo. Por favor, que se inventan tantas cosas. Tenemos otra pregunta, con esta vamos a cerrar este capítulo. A ver, ¿cuán honestos considera a sus tíos Espinel? ¿Cree que han hecho bien al país? Esa pregunta ya la escuchamos hace un momento. Por favor. ¿Usted va a devolver la personería jurídica a la UNE? Nosotros, en el marco constitucional, en el marco adecuado, respetaremos todas las personerías jurídicas. No podemos establecer si es la UNE, etcétera. Eso tiene que ir dentro de un análisis de la justicia ordinaria también. Lo que sí es que antes decíamos que la educación estaba secuestrada por un movimiento político, ahora está secuestrada por la red de maestros también. Que es de un movimiento político también. Por supuesto, pues entonces seguimos en más de lo mismo. Los profesores necesitan respeto. ¿Usted es partidario de la despenalización del aborto? Nosotros no, para nada, respetamos la vida. Y hay muchos saltan, ¿no? Y se desgarran las camisas. ¿Cómo es posible, pues? Está en contra del aborto y a favor de la pena de muerte por un ámbito sencillo. El feto que está creciendo dentro de un útero no pasó un proceso penal, no pasó o no cometió ningún delito. ¿Cómo nosotros podemos someterlo a tal situación? Pero lo que no se entiende es que personas que están en contra de la pena de muerte, que es donde alguien cometió un delito flagrante, están a favor del aborto. ¿De qué estamos hablando? Voy a un corte comercial, volvemos en un instante, tendremos la tercera parte de este diálogo con el doctor Iván Espinel Molina. Siga usted en sintonía de Hora 25. En www.teleamazonas.com/hora25es o en nuestro Twitter, @hora25es. Encuéntranos en Facebook como Hora 25 Ecuador Oficial.
Bien, tenemos en este tercer segmento algunas preguntas de coyuntura, podríamos decir, o de actualidad que han generado inquietud y han provocado reacciones en distintos sectores. Doctor, ¿cuál es el planteamiento que usted le formula al Ecuador respecto a esta ley que ha sido enviada con el carácter de urgente y que hace relación a la plusvalía, incremento de la plusvalía? Hay un tema muy sencillo. ¿Para qué preguntarse? ¿Para qué? Si el Estado es ineficiente en controlar a un grupo minúsculo que son especuladores, ¿por qué tenemos que pagar todos los ciudadanos? El aumentar sobre la segunda venta el 75% en muchos casos significa un tema casi confiscatorio. Ahora, nosotros estamos hablando de aumento de la productividad del sector inmobiliario, del sector constructor. Obviamente ya teníamos un tiempo de depresión en este sector. Aún más lo vamos a deprimir, lo que resulta en falta de plazas de empleo para nuestros trabajadores. Por unos pocos especuladores que deben controlarse radicalmente, estamos pagando todos los ecuatorianos. El gobierno y la autoridad debería establecer sanciones a los especuladores, que sí, ser mucho más y no eficiente. Provocar un daño colectivo, dice usted. Por favor. Ok, doctor, el otro tema de esta semana ha sido el incremento del encaje bancario. ¿Qué opinión le merece? Hay un tema muy sencillo y dentro de unas propuestas nuestras está. Si el Banco Central va a manejar esta especie de liquidez que se tiene, y el Banco Central en un sistema dolarizado no debe de existir, que quede claro esto, y el Banco Central es el principal prestamista del gobierno, que a nosotros nos certifica que va a manejar equilibradamente esto. Sin embargo, proponemos una cosa distinta al país, que las utilidades del sistema bancario sean invertidas la mayoría en la bolsa de valores, en el mercado de valores, para que así si usted tiene un proyecto ciudadano, si nosotros los jóvenes tenemos un proyecto de emprendimiento y no tenemos plata, porque tampoco los bancos ofrecen líneas de crédito para alguien que recién está empezando, significa que en el mercado de valores la vamos a tener. Steve Jobs, si hubiera nacido un visionario tecnológico en el Ecuador, no hubiera hecho todos los avances tecnológicos porque él encontró su financiamiento en el mercado de valores. Doctor, las utilidades de la banca, ¿usted quiere que incorporara? Un porcentaje. Ah, eso sí. Esto ya la Junta Política, Monetaria y Financiera lo estableció. Pero claro, como hay la coyuntura, no lo certificaron o lo radicalizaron. Y yo les digo algo, ciudadanos. ¿Ustedes creen que los políticos de esa casta política tradicional van a proponer esto? Porque alguno de los políticos que viene de la banca jamás pues va a jugar en contra de sus intereses. Esa desfachatez debe irse al tacho de la basura. Por eso es que estamos caducando con el compromiso social esa política que ya fue. Ese candidato al que usted se refiere quiere poner en el tacho de la historia de la basura, una cosa así, a la ley de comunicación. ¿Usted qué va a hacer con la ley de comunicación? Que comience, y si tanto dice así, que deje entrar a entidades financieras internacionales, para que así baje la tasa de interés y tú puedas obtener mayor crédito. Jamás va a ir en contra de sus intereses. La ley de comunicación, estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras no. Por ejemplo, la asignación de frecuencia. El Estado debe tener una asignación mucho menor que el 33%, porque no es su giro del negocio. Los medios comunitarios deben aumentar y la empresa privada debe mantenerse. Después, muchas cosas como el linchamiento mediático pueden ser una espada de Damocles para el periodismo investigativo. Doctor, en definitiva, ¿usted cree que va a llegar a la presidencia de la República? Estamos convencidos, Andrés, y ciudadanos, porque este fervor ciudadano, que no solo sale en los canales de alto alcance, que mucha política tradicional tiene para verificarse o para establecer su imagen ahí, porque hay un tema de coyuntura. Sin embargo, agradecemos a los medios de comunicación por la oportunidad a la nueva generación, Andrés, ¿Y usted no a esa tiene, posta política. ¿Usted no tiene pavor de hacerse cargo del país con este endeudamiento en el que nos ha dejado el gobierno? Si nosotros hemos avanzado... Casi tiene que destinar 7.000 millones de dólares anuales a pagar la deuda. Si nosotros hemos avanzado hasta aquí, Andrés, porque tenemos un sentimiento patriótico. Y muchas veces hay que gobernar más con el sentimiento por el Ecuador que con esos cálculos políticos que no sirven para nada y nos están haciendo cavar un foso más profundo que va a llevar a enterrar al país. Pero justamente por eso, por la responsabilidad que uno debe tener y el compromiso que uno debe tener, ¿cómo así administrar un país prácticamente quebrado? Con más razón, por el sentimiento fervoroso, ese sentimiento que no se explica en los cálculos políticos, ese sentimiento que se exterioriza en los recorridos.
nosotros estamos plenamente convencidos que el compromiso social va a llegar a la presidencia de la República el 2017. En el tema del endeudamiento, ¿cuáles van a ser sus definiciones para resolver este que es un aspecto fundamental para la administración del próximo gobierno? Política clara. Y esto va definido a que no debemos tener una radicalización ideológica. Uno debe hacer negocios con quien le conviene, no con quien le cae bien. Y en esto me refiero a que si China nos presta a alta tasa de interés, a corto plazo y con condicionamientos, y otros organismos multilaterales de crédito nos prestan a baja tasa de interés y a largo plazo, es descabellado no aceptarlo. Pues. Claro, así es. Entonces nosotros hemos dicho, hay que transparentar la deuda, hay que verificarla porque hay mucho sigilo y la ciudadanía no conoce bajo qué términos se negoció esto, para decirle al país, estos son los términos y en el marco jurídico factible, sin afectar los temas del Estado inherentes directamente, vamos a renegociarla si es necesario. ¿Usted seguirá con la política de venta anticipada de petróleo, por ejemplo, en el tema de los chinos, con el objeto de tener recursos y poder gastar en el aparato estatal tan grande? Nosotros apostamos con una política no tanto extractivista. Apostamos a la inducción de la producción de la empresa, que no tenga que ver con estos temas que dañan muchas veces el ambiente. Pero tenemos que verificar para ver si estos contratos se hicieron adecuadamente, pero prevender nuestro erario nacional, nuestro tesoro, en muchas condiciones desfavorables para el Estado que habría que verificar, es un sentimiento antipatriota. El tema de la China requiere de una transparencia para saber exactamente en qué condiciones se han firmado esos acuerdos y cuál es la deuda que tenemos con la China. Claro, pues. ¿Creará una comisión, algún sistema de auditoría para saber exactamente lo que sucedió? El Ejecutivo, con los organismos de control, conjuntamente con el Legislativo, tiene que verificar estas condiciones. No es necesario armar comisiones de lo que sea y son ineficientes en algunos términos. El Ejecutivo tendrá que verificar, el nuevo presidente tiene que hacerlo con un ámbito nacionalista, porque nosotros no podemos pues al país sobreendeudarlo cuando sabemos que nuestros requerimientos internos quieren una austeridad necesaria para promulgar las necesidades básicas de los ecuatorianos. Para eso requiere que el tamaño del Estado, como lo dije hace un instante, se reduzca. Una contracción necesaria. ¿Es posible que haya despidos de funcionarios públicos? Nosotros no pretendemos ser monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Hemos sido muy claros. Algunos ministerios coordinadores tendrán que eliminarse. Fusionar empresas públicas. Algunos de los que trabajan internamente en ministerios coordinadores serán evaluados para integrarlos en los ministerios bases, y hay otros que definitivamente hay que darle las gracias y liquidarlos porque muchas veces en el Estado no debe haber cama para tanta gente. Esto de monedita de oro me lleva a preguntar lo siguiente. El presidente actual, Rafael Correa, ha confrontado con todos los sectores. No hay quien se haya salvado. Incluso con los cantantes, con los músicos, veo que ahora hay un problema respecto al código ingenios, en fin. El único sector al que no ha enfrentado es al de los choferes, al de los transportistas. Y se acaba de producir un accidente lamentable en las inmediaciones de Quito, en las cercanías de Quito, 14 muertos. La ley de tránsito, ¿usted está dispuesto a cambiarla, a modificarla, a generar que haya un mecanismo para garantizar la seguridad de los pasajeros? Esto le quita votos, ¿ah? Esto le quita votos. Hay que conversarlo. Mire, Andrés, esa política tradicional... Usted me dice que no es monedita de oro, dígale al país, esa dígale al país. política tradicional que hace cálculos de no decir estas cosas porque es medidas antipopulares para ellos, para nosotros es transparencia. Y si hay que conversar, como hemos conversado con el gremio de los choferes, si hay que llegar a acuerdos en razón del beneficio de la ciudadanía, hay que hacerlo. No más a los cálculos políticos de la política tradicional de la casta. ¿Está dispuesto a hacer una ley de tránsito fuerte para que sancione, que establezca responsabilidades a quienes provocan esto? Como lo hemos propuesto con la ley anticorrupción, con la propuesta de la pena de muerte, seremos radicales en beneficio de las grandes mayorías de los ciudadanos ecuatorianos. ¿En qué puesto queda en las elecciones? En primer puesto, ganando la presidencia de la República. ¿Primer puesto por delante o por atrás? Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil. Gracias a la audiencia que ha estado con nosotros. Felicidades. Hasta la próxima semana tendremos otra emisión del programa Hora 25. Hoy ha estado el doctor Iván Espinel Molina. ¿Compromiso? Social. Compromiso Social, el partido que auspicia esta candidatura. En un instante, bueno, ahora nos tenemos que despedir. Felicidades, Ecuador.
Teleamazonas presentó Hora 25.